Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la crítica, el juicio y las expectativas amargas causadas por la violencia doméstica. La palabra dice que somos como árboles plantados y, y si la Biblia nos compara como los árboles es porque hay semejanza. En Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Cuando nosotros nacemos, desde el momento, incluso desde que somos concebidos, ya estamos recibiendo información de todo lo que nos rodea. El niño, desde que es concebido hasta los 7 años, va absorbiendo información de todo lo que le rodea. Amén, de sus padres, del medio ambiente. Toda esa información la va albergando en su corazón. Si nacemos en un hogar disfuncional, y hemos dicho que el niño de 0 a 7 años comienza a grabar todo eso en su corazón y no es necesariamente que al niño se le enseñe o que al niño se le diga. Todo lo que el niño capta desde que es concebido hasta los 7 años va siendo grabado en su corazón. ¿Y por qué se compara con un árbol? Porque las raíces de un árbol son las que crecen primero. En un hogar disfuncional, este niño desde que es concebido va a crecer en un ambiente inseguro, un ambiente hostil, un ambiente lleno de ira, de violencia. Entonces, todo ese ambiente que está el niño percibiendo, todas las palabras, los gritos, todo eso el niño está albergando en su corazón, se está grabando en su corazón. Y Y la ciencia dice que de 0 a 7 años, el corazón del niño graba toda la información que va a guiarlo de por vida. O sea, de 0 a 7 años, o pongo buena información o mala información. Si pongo buena información en el corazón del niño, la palabra de Dios, ese niño va a ser correcto, esa persona va a ser saludable. Pero si este niño vive en un hogar disfuncional, esas raíces desde que es concebido hasta los 7 años va a guardar esa información tóxica. Entonces, ese niño va a tener un corazón tóxico. Ahora, si crecemos en un hogar funcional de 0 a 7 años, donde hay armonía, los padres se aman, no hay hogar perfecto, pero sí hay hogares funcionales, donde se piden perdón, donde se aman, se respetan. Ese niño está creciendo con esos parámetros de justicia, está creciendo con esa imagen. Todo lo que lo rodea es basado en seguridad, justicia, amor. Entonces todo eso se va albergando en su corazón. Y este niño más adelante va a tener un hogar funcional porque su corazón fue formado de esa manera. Algunos dicen que es de 3 a 5 años. Vamos a tomar las dos opciones, de 0 a 7 años o de 3 a 5 años. Proverbios dice, corrige a tu hijo y te dará descanso, sí, dará deleite a tu alma. En un hogar funcional vamos a aprender a corregir a los hijos, pero sin abuso, sin violencia, sin insultos, sin manipulación, sin control, sin intimidación, sin agresividad. Entonces, ¿cuál es nuestra vida? ¿En qué hogar hemos crecido nosotros? ¿Hemos crecido en un hogar disfuncional donde nuestros padres han sido abusivos o nuestro padre, nuestra madre y nuestro corazón se ha formado de esta manera con emociones tóxicas, con miedos, inseguridades? ¿Hemos visto control, manipulación? ¿O hemos crecido en un hogar funcional donde hemos visto el amor de los padres, el respeto, la funcionabilidad del hogar? ¿De qué hogar nosotros provenimos? Porque si yo viví en este tipo de hogar, en un hogar disfuncional, este árbol está lleno de raíces de amargura. Estas raíces han crecido en un ambiente hostil y tóxico. Hay muchas raíces de amargura y la raíz de amargura viene por el odio, por la injusticia. Y esto que ha sido grabado en el corazón de la persona, esto va a aflorar cuando la persona se case.
Si alguien ha vivido en un hogar tóxico, el matrimonio de esta persona es lo que ha recibido, eso es lo que va a dar. Todos damos de lo que hemos recibido. Ahora, si he vivido en un hogar saludable, esto es lo que voy a dar en mi hogar. Y no se trata de que la persona sea mala o buena, se trata de en qué ambiente yo he crecido, dónde me he desarrollado. Entonces, si el Señor compara al ser humano, al hombre como un árbol, vamos a decir que el corazón son las raíces y eso es lo primero que tenemos que cuidar, tenemos que limpiar y tenemos que sanar para que el árbol pueda dar buenos frutos. Según vamos creciendo en nuestra juventud, se habla que de los 7 a los 13 años el árbol, o sea, crece y se va formando la personalidad del niño, tanto para una persona tóxica o para una persona saludable. Y a los 13 años ya el niño deja de ser enseñable, porque de 7 a 13 años el niño es enseñable, hemos enseñado, el niño recibe órdenes y no cuestiona, pero a partir de los 13 años en adelante ya el niño cuestiona, y no es que está rebelde, sino que ya ha sido formada su personalidad, el tronco ha sido formado en el niño, o de una manera tóxica o de una manera saludable. Y muchos padres queremos que nuestros hijos sean correctos cuando vivimos en un hogar así disfuncional. Queremos que nuestros hijos sean buenos, respetuosos, que nos amen cuando hemos vivido de esta manera. No le podemos pedir al hijo eso porque lo hemos hecho crecer en un ambiente negativo. Ahora, si el hijo crece en un ambiente sano, por supuesto que va a ser un hijo que va a dar buenos frutos, va a crecer rectamente y va a dar buenos frutos. Ahora, a la edad de los 30 años es donde se piensa que la persona es adulta. A la edad de 30 años, el ser humano ya terminó de desarrollar la parte frontal de su cerebro, la corteza prefrontal, entonces ya es una persona madura, se le cataloga una persona madura. Pero muchas veces hacemos crecer a nuestros hijos en hogares disfuncionales y les pedimos y les forzamos y los juzgamos y los criticamos porque no ven las consecuencias de sus actos. Si nuestros hijos han vivido de esta manera tóxica, no podemos exigirle las cosas. Tenemos que orar que el Señor sane su corazón para que pueda él recibir de la palabra y sanar y restaurar su corazón. Entonces, no juzguemos anticipadamente, no critiquemos, porque los hijos juzgan a sus padres, los hijos critican a sus padres, los hijos tienen expectativas amargas de sus padres y viceversa, los padres también critican a sus hijos, juzgan a sus hijos y los padres también tienen expectativas amargas acerca de sus hijos, porque de la crítica y el juicio y las expectativas amargas que tenemos de los demás, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Pero antes de hablar de eso, quería describir exactamente qué hay en los corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si de una persona sale cosas amargas, sale resentimiento, amargura, es porque ha crecido en este tipo de hogar. Pero si una persona tiene misericordia, es bondadosa, es que tal vez ha crecido en este tipo de hogar, en un hogar cristiano. Con eso dicho, analicemos en qué tipo de hogar he crecido, o tal vez ha habido un poco de los dos. Ha habido tiempos donde todo ha sido disfuncional y ha habido tiempos donde ha habido paz. Entonces, tal vez tengamos de los dos. Hablábamos que la violencia doméstica provoca ira, amargura, provoca que los miembros de la familia, padres e hijos, se juzguen, se critiquen y tengan unas expectativas amargas. Cuando yo crezco en un hogar disfuncional, la salud constantemente está afectada. ¿Por qué? Porque la comunicación del corazón con el cerebro siempre es en base al miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Va a haber otra pelea? No, me siento inseguro en mi casa. Por eso que muchachas se casan jóvenes, muy jóvenes, porque quieren salir de un hogar disfuncional. Muchachos se van
a la calle a encontrar afecto en los amigos porque no pueden encontrar afecto en la casa. Entonces, muchas cosas que pasan en los hogares disfuncionales traen como consecuencia hijos que escapan de sus hogares porque no quieren vivir en un hogar disfuncional, porque estos hijos están llenos de amargura, de resentimiento en contra de los padres, tienen ira porque ellos piensan, ¿por qué me está sucediendo eso? ¿Por qué he vivido o he nacido en un hogar así? Y al contrario, un hogar saludable va a traer personas saludables, donde la comunicación de su corazón con su cerebro van a ser armoniosas, va a ser saludable. La persona que está meditando en la ira, en la injusticia que le pasó desde que era niño o niña, está meditando en todo lo malo, esta persona está habitando en hiel de amargura. Lo que está alimentando esas raíces de amargura es que está pensando y pensando y pensando, por eso se llama resentimiento, de sentir y volver a sentir y volver a sentir todo lo que le pasó. Estar sumido en ese pantano del resentimiento, la amargura, de lo que me pasó y está alimentando esas raíces con aguas amargas de la amargura y se está envenenando la persona. Pero si yo ya conozco de Dios y quiero ser libre de esa condición para ser sano, incluso en mi salud, quiero ser sano, yo voy a, yo voy a salir de esa condición y quiero ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, Salmo 1. Yo quiero ser lavada por la palabra de Dios y sacar toda esta amargura, esta ira, resentimientos, esas expectativas negativas, porque la persona que tiene amargura, resentimiento por causa del abuso, de la violencia, por causa del abuso emocional o psicológico, se ha llenado de tanta amargura y resentimiento que sin darse cuenta está habitando en esta situación, alimentando esas raíces con aguas amargas y no va a dar buenos frutos. Y todos los demás van a ver los frutos, frutos de inseguridad, de recelo, no querer estar aquí, no querer estar allá, porque no, aquí me van a herir, allá son malos, todos son malos. Entonces la persona está viviendo en hiel de amargura y por supuesto no va a ser saludable. Pero la persona que está de esta condición y quiere venir al Señor, hay promesa. En el Salmo 1 dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, cuando nosotros venimos a ser lavados por la palabra, a ser sanados, vamos a ir cambiando poco a poco de una actitud de violencia, de ira, de amargura, de resentimiento, a una actitud de perdón, a una actitud de misericordia para poder perdonar a los que nos han herido y nuestra alma va a ser restaurada. Contaminamos a otros si tenemos amargura. Esta es una ley espiritual, quiero que lo tomen muy en serio porque esta es una ley espiritual. Hebreos 12, 14 al 15 dice, buscad la paz con todos, dice con todos, y la santidad. La santidad es vivir correctamente. No es que con los que solamente me aman y me quieren voy a estar en paz. No, porque no, eso es conveniencia. No, tengo que buscar la paz, sacar esas raíces de amargura, dejar de vivir en ese pozo de amargura y tengo que comenzar a sanar para buscar la paz con todos y la santidad y voy a vivir de una manera saludable. Y Hebreos 12 del 14 al 15 dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. El que tiene raíz de amargura va a contaminar a otros, hablando ya sea de sus padres. Si tengo mucha amargura y resentimiento de mis padres, voy a hablar de lo que ellos no hicieron o me humillaron, me maltrataron. Voy a hablar con otras personas y voy a hablar con amargura y voy a contagiar a esas personas con amargura del corazón, porque la raíz de amargura se contagia y nosotros somos los culpables de contaminar a otros. Entonces, tengamos en cuenta de que
es necesario, es imprescindible que yo saque la raíz de amargura de mi corazón para no contaminar a otros. ¿Y por qué las personas nos rechazan? Porque al estar amargados por todo lo que nos ha sucedido, eh, comenzamos a rechazar a las personas. Y ese rechazo que hay en nosotros, otras personas lo pueden sentir y nos miran de lejos y nos rechazan. Y las personas dicen, no sé qué tiene esta persona, pero no me inspira confianza, no me quiero acercar. Y comienzan los maltratos de otra persona hacia nosotros. ¿Y por qué? Porque simplemente tenemos raíz de amargura, tenemos rechazo y nosotros estamos proyectando, porque lo que hay en el corazón se proyecta espiritualmente. Entonces estamos proyectando eso y las otras personas eh, van a sentir y van a rechazarnos, nos van a tratar mal. No solamente quiero que tengamos en cuenta, no solamente vamos a contaminar a otros por las raíces de amargura que tenemos nosotros, u otros nos van a contagiar de las raíces de amargura que tienen ellos, sino también lo que hay en el corazón se proyecta a través de nuestra voz o nuestra sola presencia va a proyectar eso y otros nos van a rechazar. Eso es espiritual. Entonces vamos a continuar. Las leyes naturales, las leyes espirituales y las leyes morales se cumplen. Así como esta pelota, si yo tiro una pelota al piso y va a dar bote, es una ley natural. Si yo incumplo una ley espiritual, voy a sufrir las consecuencias de no cumplir esa ley espiritual. ¿Qué dice el Señor en Josué 1:8? Estudia constantemente este libro de instrucción. La palabra es un libro de instrucción que nos enseña leyes espirituales para no sufrir las consecuencias de desobedecer estas leyes espirituales que se van a dar, queramos o no. Dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. O sea, si yo obedezco las leyes naturales, veo que las leyes naturales se cumplen, y yo medito en la palabra de Dios de día y de noche y obedezco lo que está ahí y que dice que debo sacar toda raíz de amargura, debo de perdonar, entonces tengo que obedecer. Y si hago eso, dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas, porque vamos a sufrir muchas cosas por no estar obedeciendo estas leyes espirituales. Santiago 1 del 22 al 27 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, porque son leyes espirituales. Si yo pongo en práctica, así como tiro esta pelota y rebote y la agarro y la vuelvo a tirar, tengo que poner por obra la palabra de Dios, practicarla. De lo contrario, solamente nos engañamos a nosotros mismos. Conocemos muchas palabras, decimos, oh, sí, yo sé, yo conozco la palabra, pero no la pongo por obra. Estoy incumpliendo leyes espirituales, las cuales están activas y yo estoy sufriendo las consecuencias de no cumplir esas leyes y me estoy engañando a mí mismo. Pienso que porque conozco la palabra ya con eso es suficiente. No, tenemos que poner por obra la palabra porque es una ley espiritual, leyes que nos van a ayudar. Hablábamos de la amargura, de la ira, del resentimiento por causa de la violencia doméstica. Ya hablábamos de lo que se siente del maltrato de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres y que guardamos raíces de amargura. Pero la palabra nos dice, nos manda a honrar al padre y a la madre. Honrar quiere decir dar gloria, respetar. Amén. Es un mandamiento, no dice si tu padre fue bueno, no dice si tu madre fue buena, dice honrar padre y madre, es un mandamiento y muchos de nosotros hemos quebrantado este mandamiento y por causa de eso estamos recibiendo maldición, porque hemos guardado resentimiento, amargura por lo que hemos vivido en nuestra niñez. ¿Qué dice Deuteronomio 5:16? Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora, si esta es la promesa, este es el mandamiento de Dios, ¿cuál será la antítesis?
¿cómo será si yo no obedezco esta ley espiritual? Esta es una ley. O sea, si hago, voy a recibir el beneficio de la ley. Si no lo hago, voy a recibir la consecuencia de la maldición. Porque el Señor le dijo a Moisés, aquí pongo la bendición y la maldición. Elige. Entonces, si nosotros cumplimos esta palabra, honramos a nuestro padre y a nuestra madre, pese al abuso, pese todo lo que hemos vivido, vamos a tener bendición. Pero muchos no podemos perdonar a nuestros padres, muchos todavía tenemos heridas, muchos todavía tenemos resentimientos, y el Señor sabe eso y no nos juzga. Lo que el Señor quiere es que vengamos al Señor y sanemos para poder honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Muchos no pueden hablar con sus padres, con sus madres, porque tienen resentimientos, ira, amargura por las conductas de ellos. Y también pensemos que nuestros hijos pueden sentir lo mismo de nosotros, cómo los hemos criado. Lo que hemos recibido nosotros, eso hemos dado a nuestros hijos, y se ha repetido el ciclo del hogar disfuncional. Sus corazones están llenos de amargura, resentimiento. Ahora, si yo no puedo cumplir este mandamiento de honrar a mi padre y a mi madre, ¿cuál es la antítesis? Si no honras a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, tus días no serán prolongados y no te irá bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Por qué muchos de nosotros no prosperamos? ¿Por qué muchos de nosotros estamos mal en nuestras finanzas, en nuestros matrimonios? O tal vez no nos podemos casar, o tal vez nos hemos separado, nos hemos divorciado, o tal vez estamos sufriendo en nuestras familias, eh, en nuestras finanzas. Porque recuerden que el Señor le dijo a los fariseos que hicieran lo correcto. ¿Y qué hacían ellos? Eran religiosos que preferían diezmar al templo que dar a sus padres. Porque eran religiosos, querían aparentar que ellos sí cumplían la ley, pero estaban deshonrando a sus padres. Que si yo no honro a mis padres por todo lo que yo he sufrido en mi niñez, esa consecuencia la estoy sufriendo ahora por no honrarlos. Vamos a continuar. Todo el maltrato, tal vez el descuido que hemos sufrido de nuestros padres, todo lo que hayamos podido sufrir, nos ha llevado a juzgarlos y a criticarlos. Mateo 7, del 1 al 2 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. De la misma manera que nosotros estamos tratando a nuestros padres, nos van a tratar nuestros hijos. Amén. Es una ley espiritual. Estoy volviendo a hablar. Pensamos que son mandamientos de Dios. Sí, son mandamientos de Dios, pero también son leyes espirituales, son leyes como la ley física de la gravedad. Son leyes establecidas por Dios. Entonces, si yo juzgo, yo voy a ser juzgado. Es automático. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Hay muchos niños que se alteran al trato de sus padres y desde muy niños ya los juzgan, los critican, y cuando son mayores son incluso peor, pero no sabiendo estos niños que están trayendo maldición para sus vidas. ¿Cuál es la maldición que viene por deshonrar a los padres? Por el abuso físico, abuso emocional, abuso psicológico, el descuido, el abandono. Proverbios 19:26 dice, los hijos que maltratan, otra traducción dice roba, le roba la paz, le roba el respeto. No, los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Eso es lo que sigue al que maltrata a sus padres. La deshonra pública, van a ser deshonrados, avergonzados, porque eso es una ley espiritual. Lo hicieron con sus padres y eso es lo que llega a sus vidas. Proverbios 20:20 dice, si insultas, maldices a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Y hay muchos hijos que critican por la forma en que sus padres los criaron,
hay resentimiento y no son insultos directos, pero hablan mal de sus padres y eso es maldecir, decir mal de sus padres, porque la luz es vida, no hay vida en muchas áreas de sus vidas, porque lamentablemente maldicen, hablan mal de sus padres, se quejan de sus padres y lo hacen tan irresponsablemente sin pensar que la palabra, que es una ley espiritual, se está cumpliendo. Yo maldigo, inmediatamente yo recibo la consecuencia. Maltrato a mis padres, inmediatamente viene la deshonra y la vergüenza. Entonces son leyes que las hago, inmediatamente se cumplen. Proverbios 30:17 dice, el ojo mira, o la persona que mira con desprecio, que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre, será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. Esto es bien triste porque muchos de nosotros estamos pasando pobreza, penurias, estamos pasando muchas cosas de las cuales estamos preguntando, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo tengo esta condición en mi vida? ¿Por qué sufro aquí? ¿Por qué sufro allá? ¿Por qué veo todo oscuro? Porque simplemente estamos viviendo bajo maldición por haber deshonrado a nuestros padres. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de esto para poder vivir bajo bendición. Y todo esto es consecuencia de la violencia doméstica que se ha perpetuado de generación en generación. Queremos bendecir a nuestros padres, queremos ser sanos, queremos honrarlos, respetarlos, no importando lo que ellos hicieron, porque el Señor tiene cuidado de ellos, el Señor va a sanar las heridas, el Señor va a restaurar nuestros corazones, porque si bendecimos a nuestros padres, vamos a tener, en vez de deshonra pública, vamos a tener honra. Si bendecimos a nuestros padres, vamos a vivir en la luz del Evangelio de la paz, vamos a vivir en la luz, en la luz hay vida, hay esperanza. Si nosotros honramos a nuestros padres, no van a venir los cuervos del valle, no van a devorar nuestras cosechas, no van a venir los buitres que simbolizan la muerte, porque los buitres están donde hay muerte, muerte en las finanzas, muerte espiritual, muerte en toda orden de cosas. Vamos a ser libres de todos esos espíritus que están robándonos y nos están perpetuando la muerte en muchas áreas de nuestra vida. Esas son las promesas del Señor si nosotros honramos a nuestros padres. Amén. Hemos hablado que en un hogar de violencia doméstica primero viene muchas veces de los padres hacia los hijos y eso es lo que los hijos guardan en sus corazones. Ahora, eso es una ley espiritual que el hijo sufre las consecuencias de juzgar, criticar y tener expectativas amargas de sus padres, pero también hay otras consecuencias que sufrimos nosotros. Cuando estamos adultos, hemos vivido en hogares disfuncionales, nuestro corazón está lleno de toxicidad, de amargura, ira. Eso que está en el corazón está allí y va a hacer que nosotros inconscientemente vamos a esperar que nos van a tratar de esa manera. Entonces vamos a hablar ahora de las expectativas amargas o negativas. Inconscientemente, todo lo que hemos visto que el padre le ha hecho a la madre o que la madre le ha hecho al padre, esas expectativas amargas de lo que hemos visto, vamos a pensar nosotros que nos va a suceder a nosotros. Esas son las expectativas amargas o negativas, de lo malo que he visto en el pasado, en mi hogar, en mi familia, en otros lugares, y tengo miedo que me pase a mí. Esas expectativas amargas o negativas es una ley espiritual. Y esta ley espiritual está en Job 3, 25, 26, donde dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. O sea, lo que más temí, eso me pasó, dijo Job. Esa fue una expectativa amarga que él tuvo en su corazón de temor, de que le pasara a sus hijos
que viniera juicio de Dios. Por eso Job sacrificaba constantemente a Dios, porque él decía, en caso mis hijos han pecado, voy a sacrificar al Señor constantemente. Entonces, cuando crecemos en hogares disfuncionales, nuestro corazón está lleno de ira, de amargura, resentimiento. Inconscientemente estamos esperando que eso nos pase. Y repito, inconscientemente, porque nadie va a esperar conscientemente de que ahora sí como mi papá me trató, así me va a tratar mi esposo. Como me trataron en mi hogar, así voy a ser tratado. No queremos que nos traten así. Por eso salimos de los hogares disfuncionales a temprana edad para buscar la felicidad en otros hogares, formando otros hogares. Pero ya está formado en el corazón de la persona toda esa toxicidad, y todo lo que recibió en un hogar tóxico lo va a llevar a otro hogar, donde el hogar que forme la persona va a derramar todo lo que hay en su corazón. De la abundancia de su corazón va a hablar su boca. Entonces, así nos casamos, con esas expectativas amargas de que nos va a pasar lo que le pasó a mi mamá, lo que le pasó a mi papá. En esta pareja, vamos a decir, los dos crecieron en hogares disfuncionales, tanto él como ella. Crecieron en hogares disfuncionales, se unen creyendo que van a ser felices, que van a formar otra vida. No vamos a ser como mi papá, no vamos a ser como mi mamá, vamos a formar otro hogar. Pero ya los corazones de ellos están llenos de toxicidad, de lo que han sufrido en su niñez. Entonces, cuando hay una pelea en este matrimonio que quiere formarse de una manera saludable, van a tener una pelea, porque en las circunstancias va a fluir lo que hay en el corazón, y van a tener una pelea. Y al tener una pelea, él va a decir, o ella ahora va a reaccionar como mi mamá reaccionó. Va a ser violenta, ahora me tengo que preparar para todo lo que viene. Ya está esperando, solamente han discutido, pero él ya se está imaginando, él ya está esperando inconscientemente que ella reaccione como su mamá reaccionó. Él va a decir, mi mamá me juzgaba por todo, mi mamá lo acusaba a mi papá por todo lo que pasaba, lo criticaba y lo juzgaba, ahora mi esposa me va a criticar y me va a juzgar. Y eso no está en la mente de la esposa, pero él ya se está imaginando por todo lo que vivió. Amén. Y así de la misma manera ella ha vivido también en un hogar disfuncional donde el papá la golpeaba a la mamá, y ella decía, ahora en esta pelea él tal vez me va a pegar, me va a golpear, va a abusar de mí físicamente. O tal vez ella va a pensar, mi mamá siempre estuvo sola, mi papá la dejó, no la tomaba en cuenta. Entonces ellos están imaginando lo que ellos han vivido en su niñez, lo que han visto de sus padres, están imaginando que les va a pasar a ellos, y eso es una expectativa amarga o negativa, y es una ley espiritual. Todo lo que yo inconscientemente pensé que me iba a pasar, eso es lo que atraigo, eso es lo que me pasa. Por eso Job dice, lo que siempre había temido me ocurrió. Tengamos en cuenta que es una ley espiritual. Por eso no tenemos que tener expectativas amargas o negativas, que esto me va a pasar, porque se va a cumplir. Es una ley espiritual. Y por causa de ellos pensar en todo esto, lo que les ha pasado a ellos, ya tienen esas expectativas. No está pasando todavía, pero ellos ya tienen estos temores, estas expectativas negativas. ¿Qué pasa? Que ella va a formar una fortaleza en su mente de ira, de abandono. Él me va a golpear como mi mamá, y ella ya no solamente se imagina, es una expectativa, una imaginación. Ahora ya levantó una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Una manera de pensar. Él va a venir con ira, con enojo, y me va a golpear. Me va a dejar sola como mi mamá estuvo sola. Entonces, sin que el esposo la deje sola, y ella ya está pensando que el esposo ya la está dejando sola. Y luego el esposo viene y ella le comienza a gritar, oh, ya sabía que me ibas a dejar sola, pero tal vez él se demoró porque trabajó más de la cuenta, o hubo algo y no pudo venir a tiempo, y ella ya le está diciendo, ya sabía que me ibas a dejar sola. ¿Se dan cuenta? Ella está reaccionando por las experiencias que ella vivió, las expectativas negativas que ella tiene en su mente, inconscientemente, en su corazón. Ha levantado fortalezas, y de esto ella está reaccionando.
y de igual manera él va a decir, eh, mi esposa siempre me va a juzgar, me va a criticar. ¿Por qué? Porque mi mamá lo hizo y la esposa no está pensando ni siquiera en su radar, no está la crítica ni juzgarlo, está otras cosas, pero él ya está pensando, me va a criticar, me va a juzgar como mi mamá juzgó y criticó a mi padre. Y, y luego él va a decir, mm, eh, ella se va a llenar de ira como mi mamá peleaba con mi papá. ¿Se dan cuenta? Así venimos a los hogares, así formamos hogares, con expectativas negativas, con fortalezas que hemos creado antes de venir a un hogar e incluso estando en el hogar ya estamos formando fortalezas mentales. Y por eso la violencia doméstica se perpetúa, porque él ya vino programado para eso, con todo esto, y ella también ya vino programado. Y queremos vivir felices en un hogar saludable cuando estamos con el corazón lleno de amargura, resentimiento. Y nosotros tenemos la salida, tenemos la solución, porque la palabra dice que el Señor vino para deshacer las obras del enemigo. Y yo voy a querer sanar, ambos de los dos van a querer sanar y van a decir, yo quiero ser sano de esto, yo quiero en el nombre de Jesús, yo quiero ser sano de esto, quiero sacarlo de mi mente. En el nombre de Jesús, yo voy a renunciar a esas expectativas amargas. Yo voy a renunciar a todo eso. Voy a destruir las fortalezas en mi mente. Yo voy a renovar mi mente porque yo quiero ser saludable. Yo quiero vivir un hogar saludable, romper ese ciclo vicioso de hogares disfuncionales y yo quiero vivir en un hogar saludable. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro destino si nosotros dejamos que el Señor obre en nuestros corazones.